Buenas noches. Les presento a ustedes el capítulo 2 de mi Historia de la Filosofía, en este caso dedicada a la filosofía conocida como taoísmo. Se discutirá mucho el por qué tomamos al taoísmo como una filosofía. Bueno, en China las tres corrientes principales, como ya se ha visto y se verá, fueron confucianismo, taoísmo y budismo. Estas tres corrientes filosóficas o del pensamiento surgen propiamente como ideas en base al razonamiento y en base al sentido común. Posteriormente, la serie de gobernantes chinos y sus emperadores los convertirán en religión y tienden a deificar a sus figuras principales, a Confucio, a Lao Tse y a Siddhartha Gautama o Buda, por lo que hay que distinguir adecuadamente entre lo que es el pensamiento filosófico y lo que es el pensamiento religioso. El taoísmo, al igual que la filosofía confuciana y más adelante el budismo, inicia propiamente como una filosofía y solo con el transcurso del tiempo se convierte en una religión. En este video y en todos los trataremos como filosofías. Más adelante se incluirá un video de la India y un video que hable de Jesús como filósofo, algo muy novedoso y que creo no se ha hecho hasta ahora. Y esto es importante hacerlo porque explica mucho de la historia del pensamiento, de dónde surge lo que creemos y cómo estas ideas influyen en pensadores posteriores. Bueno, ¿qué podemos decir del taoísmo? En el capítulo 1 tratábamos de la filosofía confuciana, y esta filosofía de Confucio se considera altamente materialista, por lo cual nos traía en desacuerdo demasiado con Marx, con Carlos Marx, que es un filósofo sumamente materialista. El taoísmo es el complemento de la filosofía china, ya que aquí hablamos de una realidad más allá de la física. Propiamente hablando, el taoísmo se ejemplifica con el siguiente cuento, conocido como el cuento del caballo, el cual les leeré a continuación. Está tomado de un libro llamado Las religiones del mundo de Huston Smith. Dice lo siguiente: el caballo de un campesino se escapó. Ante la conmiseración de su vecino, el campesino le dijo: ¿quién sabe si es bueno o malo? Y tuvo razón, porque al día siguiente el caballo regresó acompañado de caballos salvajes con los cuales había trabado amistad. El vecino reapareció, esta vez para felicitarlo por el regalo caído del cielo, pero el campesino repitió: ¿quién sabe si es bueno o malo? Y otra vez tuvo razón, porque al día siguiente su hijo trató de montar uno de los caballos salvajes y se cayó, rompiéndose una pierna. El vecino volvió a mostrar su pesar y recibió nuevamente la anterior pregunta: ¿quién sabe si es bueno o malo? Y el campesino tuvo razón una cuarta vez, porque al día siguiente aparecieron unos soldados para reclutar al hijo, pero lo eximieron por encontrarse herido. Bueno, este cuento es importante recordarlo, ya que es fácil de entender y porque resume lo que es el pensamiento taoísta, una especie de visión del mundo en la que el bien y el mal no existen como tal, y esto es constante en el pensamiento de China. No hay una noción de mal o de pecado como en la concepción occidental, derivada de la introducción del cristianismo. ¿Sí? Aquí en China, bien y mal, luz, oscuridad, son complementarios, no son opuestos y no se rechazan uno respecto al otro. El pensamiento taoísta será el primero en introducir el símbolo conocido como yin-yang, que representa la complementariedad de los opuestos. Entonces, retomando esto, el pensamiento taoísta no maneja una exclusión de opuestos, únicamente los complementa. Tenemos dos filósofos principales en el pensamiento taoísta. No son los únicos, pero sí son los más importantes. Son Lao Tse, también conocido como Laozi o Lao Tzu, y el filósofo Xuanzi. Bueno, al igual que las vidas de Confucio, Mencio y Sun Tzu,
Es muy poco lo que sabemos históricamente de estos hombres. En el primer caso, con Lao Tse, dudamos incluso de que haya existido de manera histórica, ya que todo lo que se conoce de él es leyenda, mucho de ello es leyenda. La leyenda dice que él nació siendo ya viejo. Su nombre significa realmente viejo maestro o maestro venerable, y su nombre de origen significa orejas largas. Y es metáfora, aquel sabio que está dispuesto a escuchar los secretos del universo. Se dice que Lao Tse desempeñó algún cargo en la dinastía de esa época y, decepcionado de la política de su tiempo, partió hacia Occidente, donde al encontrarse con el guardia de la puerta, este le exigió o le rogó que le diera algo de su sabiduría antes de partir. Lao Tse entonces escribió en una túnica que el guardia le entregó el libro conocido como Tao Te Ching o Tao Te Ching, que es el resumen o el compendio de todo el pensamiento taoísta. Dicho esto o escrito esto, Lao Tse partió a Occidente y nunca más volvió a saber de ella. Sí, entonces esto es lo que históricamente se ha dicho de Lao Tse, y pues aquí vemos que la obra sobrepasa a la persona. El Tao Te Ching es un libro corto, sí, muy corto, es el libro religioso más corto que haya. Son una especie de poemas que son de fácil lectura, pero toma toda una vida comprenderlos. Ustedes lo pueden encontrar en internet y también impreso. Es un libro muy, muy adaptado y que ha sido muy traducido, con distintos complementos, apéndices y notas a pie de página. Yo no voy a estar leyendo obras completas de cada filósofo, sino únicamente una biografía y un resumen de las enseñanzas. La idea de estos videos es que ustedes se dediquen a leer las obras completas de estos filósofos. Es la única manera de entenderlos al 100%. Y aún así es difícil entenderlos al 100% porque sus obras son traducidas de idiomas sumamente inaccesibles como son el chino. Bueno, Lao Tse entonces fue el autor del Tao Te Ching, una obra corta, sumamente poética y que nos introduce de lleno al pensamiento taoísta. El otro filósofo, obviamente discípulo de Lao Tse, Chuanzi o Chuanzu, es un filósofo del que se tiene verdadera certeza histórica que realmente haya vivido. De hecho, se ha dicho de él que un pensador conocido dijo de él nunca supo que era taoísta, ¿sí? Él toca realmente poco el tema del Tao, y su libro, llamado igual que él, Chuanzi, está lleno de metáforas, de aporías, de aforismos, de parábolas que hablan acerca de la relatividad de todas las cosas, y está muy conectado con el pensamiento de los sofistas en Grecia que veremos más adelante. Bueno, al igual que Lao Tse desempeñó cargos, pero no se involucraba demasiado. De hecho, uno de los pasajes famosos dicen que él despreciaba los cargos públicos y prefería la soledad y dedicarse a sus meditaciones. Bueno, el Tao Te Ching, o aquí puesto como Tao Te Ching. Yo lo tengo en mis manos en este momento, lo encontré hace mucho tiempo y se lee realmente en una hora. Yo lo leí en una hora. Voy a leer los primeros dos poemas que para mí resumen básicamente todo el contenido del libro. Dice así: número 1. El Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. El no ser es el inicio del cielo y la tierra, y el ser es la madre de todos los seres. El camino del no ser conduce a contemplar la esencia maravillosa. El camino del ser conduce a contemplar los espacios y sus límites. Aunque son designados con nombres diferentes, los dos son uno y solo difieren en el nombre. En su unidad, este uno es el más profundo misterio y es la puerta por donde entran todas las maravillas. Bueno, antes de pasar a la lectura del segundo texto, segundo poema, vamos a hablar de lo que significa el Tao. Es un término complejo, no se halla una traducción exacta del chino al inglés o al español. Mayormente se traduce como camino o vía. Aquí tengo un complemento a esta obra que
que voy a leer acerca de los distintos significados de la palabra Tao. Se le ha llamado el origen, el misterio, el uno, el espíritu del valle, la hembra misteriosa, lo sin nombre, el gran extremo, el misterio de los misterios, la vía primordial, el ser no ser, el ello y el todo. Bien, todos esos nombres entonces son la traducción que se le ha dado a la palabra Tao. Y la tendencia es identificarlo con Dios, pero nunca se habla como tal de un Dios en China. Posteriormente sí, pero en la esencia filosófica de este libro, el concepto de Dios no existe. El Tao es pues una especie de mística, una especie de camino, pero cuando se le intenta nombrar, esa concepción desaparece. No se le puede nombrar con las palabras que están en nuestro lenguaje. Bueno, vamos ahora con el segundo texto, que habla acerca del concepto de la inacción. Cuando los hombres conocen lo bello como tal, entonces reconocen lo que es feo. Cuando los hombres conocen el bien como bien, entonces reconocen a su vez lo que es el mal. Es así como el ser y el no ser se generan mutuamente. Lo difícil y lo fácil se complementan entre sí. Lo largo y lo corto se remiten el uno al otro. Lo alto y lo bajo se ubican mutuamente. La voz y el tono se armonizan entre sí. Por eso el sabio practica la no acción y enseña sin hablar. Permite que todos los seres se acerquen a él y no los rechaza, ni les niega su ayuda. Crea, pero no posee. Realiza, pero no se apropia de nada. Una vez concluida su obra, no se le atribuye ni reclama mérito alguno. Y precisamente por no aferrarse a ella, es por eso que su obra prospera. Bueno, decíamos entonces que el Tao es un concepto importante dentro de esta filosofía. El otro concepto importante es el de la inacción o de la no acción. Y este concepto es muy discutido, por lo que hay que entenderlo bien. La no acción como tal no significa apatía, indiferencia o dejar que las cosas estén como están. Sí, el taoísmo se aparta de la sociedad, de los ideales políticos, pero eso no implica que no le interese lo que pasa en el mundo. Trata acerca de saber actuar, saber medirse, saber estar en armonía, dejar que las cosas pasen a su tiempo y no pretender forzarlas. El querer hacer las cosas de manera apresurada nos lleva al fracaso. Y la otra concepción es la que mencionábamos como yin-yang. No hay opuestos, solamente hay complementos. Alguien que se esfuerza mucho en ser bueno, necesariamente reconoce lo malo que es. Alguien que se dice sabio, reconoce cuán ignorante es. Y en esto hallamos un paralelo muy importante con Sócrates, cuya frase más conocida es: yo solo sé que no sé nada. Eso es lo que dice Sócrates y eso es lo que dice Lao Tse, que es el camino a la sabiduría. La belleza existe y a la vez en cuanto existe, entendemos lo que es fealdad. Esas son pues las ideas principales del Tao Te Ching, una filosofía compleja. El libro, ya dije, se lee en una hora, pero nos toma toda una vida entenderlo. El Yin Yang. La imagen ha sido muy estudiada, muy distorsionada y muy matizada. Bueno, miremos la imagen un momento y veamos qué nos dice. Tenemos el negro y tenemos el blanco, no divididos exactamente a la mitad, sino como gotas de agua y parece que se juntan, y a la vez tenemos un punto del color opuesto dentro del color mayor para cada lado. Y esto se interpreta de la siguiente manera: de una cosa surge la otra y de la primera surge la última. Es decir, no hay opuestos, sino únicamente existen los complementos. La belleza existe porque hay fealdad. La sabiduría existe porque hay ignorancia. Y así todas las cosas se hallan complementadas. No hay en sí una concepción del bien en contra del mal. Eso no existe como tal en la filosofía china. Ahora analizar brevemente el libro de Chuanzi o de Chuanzu, que se le ha puesto, al igual que a las obras de Mencio y Sun Tzu, su mismo nombre, el nombre de su autor, aunque probablemente el libro fuera realmente completado por sus discípulos.
Este libro es de mucho más fácil lectura y es incluso hasta divertido por los pasajes que contiene. Vamos aquí a ver algunos de ellos, los que me parecen siempre más interesantes. Uno de los textos más cortos y a la vez más interesantes por las implicaciones que tiene es aquel texto que se titula El sueño de la mariposa. Este libro lo pueden encontrar en internet, es muy accesible e incluso hay un par de estudios muy buenos, muy completos acerca de la obra de Chuang-Tzu. Está hecho uno por Thomas Merton y el otro por nuestro propio escritor Octavio Paz, escritor mexicano. Bien, lo estoy buscando aquí, la lectura de este texto. Realmente no es necesario leerlo porque uno se lo puede aprender de memoria. Bueno, parece que no lo encuentro aquí. Bien, aquí está. Se titula Sueño y realidad o Sueño de la mariposa. Dice lo siguiente. Soñé que era una mariposa, volaba en el jardín de rama en rama. Solo tenía conciencia de mi existencia de mariposa y no la tenía de mi personalidad de hombre. Desperté y ahora no sé si soñaba que era una mariposa o si soy una mariposa que sueña que es Chuang-Tzu. Y habla acerca de la relatividad, bueno, aquí termina el texto, habla acerca de la relatividad de todo, de si existe el sueño como tal, si esto es un sueño, si cuando soñamos esa es la realidad. Sí, es un texto relativista. Y Chuang-Tzu llega realmente a pocas conclusiones. En esto se identifica mucho con los primeros diálogos de Platón, con los diálogos propiamente socráticos, es decir, qué es bello, qué es bueno, qué es real, qué es ficticio. Este entonces es el sueño de la mariposa. Otro texto fascinante se titula El cráneo al lado del camino. Bien, este lo he encontrado rápido, aquí lo voy a leer a continuación. Chuang-Tzu, ya sabemos que se refiere a, también conocido como Chuang-Tzu, caminaba cuando vio a un lado del camino un cráneo al que no le faltaba un solo hueso. Lo tocó ligeramente, se inclinó sobre él y le preguntó: Señor, ¿alguna insaciable ambición lo llevó a transgredir la ley y lo condujo a ese estado? ¿O fue la caída de un reino la que precipitó el golpe de hacha del verdugo? ¿O acaso cometió un acto ignominioso y no pudo responder al reproche de su padre y su madre, su mujer y sus hijos? ¿O fueron el hambre y el frío? ¿O la carrera del tiempo con sus primaveras y sus otoños lo que condujo a este estado? Después, Chuang-Tzu recogió el cráneo, se acostó y lo usó como almohada. A medianoche el fantasma del cráneo apareció en su sueño diciéndole: todo lo que me dijiste, tu cháchara y tus lugares comunes, fue justo lo que podía esperarse de un hombre vivo. Mostraste a cada momento una mente maniatada por todas estas trabas de las que estamos libres nosotros. ¿Te gustaría acaso oír 2 o 3 palabras acerca de los muertos? Claro que sí, repuso Chuang-Tzu. Entre los muertos, dijo el cráneo, nadie es rey y nadie es súbdito, no hay división entre las estaciones. Para nosotros el mundo siempre es primavera y siempre es otoño. Ningún rey en su trono conoce una felicidad más perfecta que la nuestra. Chuang-Tzu no podía creerle y le dijo: imagínate que yo puedo lograr que el administrador de los destinos rehaga tu esqueleto y cubra tus huesos con carne y con piel. Así podrías regresar a tu hogar con tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos y tus amigos. ¿Tendrías el valor de rehusarte? El cráneo frunció el entrecejo. ¿Cómo puedes creer que yo abandoné esta felicidad más grande que la de un monarca solo para regresar a los trabajos y penalidades del mundo de los vivos? Hasta aquí el texto. Bueno, como podemos ver, es una parábola. Obviamente los cráneos no hablan y no fruncen el entrecejo. Lo que dice esto es acerca del valor relativo de la muerte, que Chuang-Tzu la miraba demasiado mala, pero el cráneo le responde que en realidad la muerte no es mala, no se puede saber si lo que es la muerte. Y como complemento a esto, quiero leer un texto muy relacionado, tomado de uno de los diálogos de Platón, el primer diálogo de Platón titulado Apología de Sócrates.
Vamos a analizarlo obviamente en el video dedicado a Sócrates, que una vez que fue condenado, se le dio la oportunidad de defenderse. Bueno, una vez acusado, se le dio la oportunidad de defenderse y realizó una defensa admirable, y al final mismo firmó su condena haciendo la siguiente declaración acerca de la muerte. Esto está tomado de los párrafos finales de la Apología de Sócrates. Voy a leerlo. Dice Sócrates lo siguiente: es preciso de dos cosas una: o la muerte es un absoluto anonadamiento y una privación de todo sentimiento, o, como se dice, es un tránsito del alma de un lugar a otro. Si es la privación de todo sentimiento, un dormir pacífico que no es turbado por ningún sueño, ¿qué mayor ventaja puede presentar la muerte? Porque si alguno, después de haber pasado una noche muy tranquila, sin ninguna inquietud, sin ninguna turbación, sin el menor sueño, la comparase con todos los demás días y con todas las demás noches de su vida, y se le obligase a decir en conciencia cuántos días y cuántas noches había pasado que fuesen más felices que aquellas, estoy persuadido de que no solo un simple particular, sino el mismo gobernante encontraría bien pocos y le sería muy fácil contarlos. Si la muerte es una cosa semejante, la llamo con razón un bien, porque entonces el tiempo, todo entero, no es más que una larga noche. Pero si la muerte es un tránsito de un lugar a otro, y si, según se dice, allá abajo está el paradero de todos los que han vivido, ¿qué mayor bien se puede imaginar, jueces míos? Porque si al dejar a los jueces prevaricadores de este mundo, se encuentran en los infiernos a los verdaderos jueces, que se dice que allí hacen justicia, Minos, Radamanto, Eaco, Triptolemo y todos los demás semidioses que han sido justos durante su vida, ¿no es este el cambio más dichoso? ¿A qué precio no compraríais la felicidad de conversar con Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero? Para mí, si esto es verdad, moriría gustoso 1000 veces. ¿Qué transporte de alegría no tendría yo cuando me encontrase con Palámedes, con Áyax, hijos de Telamón, y con todos los demás héroes de la antigüedad que han sido víctimas de la injusticia? Qué placer el poder comparar mis aventuras con las suyas. Pero aún sería un placer infinitamente más grande para mí pasar ahí los días interrogando y examinando a todos estos personajes, para distinguir los que son verdaderamente sabios de todos los que se creen serlo y no lo son. Hay algunos jueces míos que no diese todo lo que tienen en el mundo por examinar el que condujo un numeroso ejército contra Troya, o Odiseo, o Sísifo y tantos otros hombres y mujeres cuya conversación y examen sería una felicidad inexplicable. Estos no harían morir a nadie por este examen, porque además de que son más dichosos que nosotros en todas las cosas, gozan de la inmortalidad, si hemos de creer lo que se dice. Esta es la razón, jueces míos, para que nunca perdáis las esperanzas aún después de la tumba, fundados en esta verdad, que no hay ningún mal para el hombre de bien ni durante su vida ni después de su muerte, y que los dioses tienen siempre cuidado de cuanto tiene relación con él, porque lo que en este momento me sucede a mí no es obra del azar, y estoy convencido de que el mejor partido para mí es morir desde luego y libertarme así de todos los disgustos de esta vida. He aquí porque la voz divina nada me ha dicho en este día. No tengo resentimiento contra mis acusadores ni contra los que me han condenado, aun cuando no haya sido su intención hacerme un bien, sino por el contrario un mal, lo que sería un motivo para quejarme de ellos. Pero solo una gracia tengo que pedirles. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico los hostiguéis, los atormentéis como yo os he atormentado vosotros, si veis que prefieren las riquezas a la virtud y que se creen algo cuando no son nada. No dejéis de sacarlos a la vergüenza si no se aplican a lo que deben aplicarse y creen ser lo que no son, porque así es como yo he obrado con vosotros. Si me concedéis esta gracia, lo mismo yo que mis hijos, no podremos menos de alabar vuestra justicia. Pero ya es tiempo de que nos retiremos de aquí, yo para morir, vosotros para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, solo Dios. Hasta aquí este largo texto de Sócrates, que vemos se compara mucho, se halla muy parecido a la reflexión que realiza Chuanzi acerca de la relatividad de la vida y del valor que se le puede dar a la muerte. Y pues de la muerte no se le puede decir mucho, o se ha escrito mucho, pero se sabe poco porque no hay nadie que haya experimentado la muerte y pueda volver a contarnos. Es algo que está fuera de nosotros, que está más allá de la vida. Bueno, otra anécdota, aunque aquí ya quedó bastante explicado, es acerca de
de lo que fue la vida, o bueno, lo que fue el último deseo de Chuanzi al morir. Voy a buscar a continuación el texto que es breve y realmente ya os he analizado bastante. Aquí está. Chuanzu agonizaba. Sus discípulos le dijeron que deseaban honrarlo con un funeral decoroso. Él depuso el cielo y la tierra por féretro y tumba, el sol, la luna y las estrellas por ofrendas funerarias, y la creación entera acompañándome al sepulcro. No necesito más. Los discípulos insistieron. Tememos que los buitres devoren tu cadáver. Chuanzu respondió. Sobre la tierra me comerán los buitres, bajo ella los gusanos y las hormigas. ¿Queréis despojar a los primeros solo para alimentar a los últimos? Hasta aquí el texto, esta es la reflexión que realiza Chuanzu en su lecho de muerte, acerca del poco valor que tiene un cuerpo material y de cómo, pues, a final de cuentas, todo lo material termina por caer en la corrupción. No está aquí apoyando la suntuosidad de una tumba, ni el valor que se le quiere dar a su sepultura. Únicamente reflexiona sobre lo inevitable que es este tema. Hasta aquí este análisis de estos dos pensadores que encarnan lo que es la filosofía taoísta. Voy a regresar un poco a las primeras ideas y voy a puntualizar de qué trató esto. Y así quiero hacerlo con cada video, quiero terminar cada video con las ideas principales de la filosofía que veamos. En primer lugar, el taoísmo entonces es la filosofía que se opone o que complementa, mejor dicho, al confucianismo. Confucio hablaba de cumplir reglas, de desempeñar rituales, de adaptarse al Estado y a la sociedad, ser un buen padre, ser un buen hijo, ser un buen hermano, ser un buen gobernante, respetar el cielo y honrar a los antepasados. Eso es lo que dice Confucio. El taoísmo se aparta de la sociedad y le da poco valor al servir a la diplomacia o servir al gobierno. El taoísmo representa el lado místico o el lado espiritual que no se hallaba en el confucianismo. Aquello que nos dice Confucio de la muerte lo explica de manera un poco más desarrollada tanto Lao Tse como Chuanzi. Número 2. Los dos filósofos principales son los que dije antes, son Lao Tse y Chuanzi, autores de obras tituladas Tao Te Ching y Chuanzi. Número 3. El Tao Te Ching es una obra breve, se haya escrito en un estilo sumamente literario, sumamente poético, que se lee de manera muy rápida, pero toma bastante tiempo y aún toda una vida entenderlo. Los conceptos principales, la siguiente conclusión, los conceptos principales de la filosofía taoísta son el Tao, que se traduce como camino o es aquella senda que el filósofo taoísta debe caminar, aunque no hay una traducción exacta, y el otro concepto es el de la inacción, saber darle el tiempo a cada cosa y no forzar los acontecimientos, no necesariamente caer en la apatía. Entonces, estos son los conceptos principales de la filosofía taoísta: el Tao y la inacción, o también conocido como Wu Wei. Bien, estas entonces son las ideas principales y explicadas de manera sumamente resumida acerca de la filosofía taoísta. Entonces, con eso terminamos nuestro segundo capítulo, que trata de la filosofía china. La siguiente va a tratar acerca de la vida y obra de Buda. Les agradezco mucho su atención y les deseo un buen día.